sin ánimo de aburrir y con la idea de contar un poco la historia que llega al presente, hay una guerra comercial entre empresas tabacaleras que explica todo el conflicto que lamentablemente y con algún grado de desinformación se publica en los medios de prensa. Arranca en el año 2001, una crisis económica del país que todos conocemos. Empiezan a emerger las empresas tabacaleras chicas. Antes solo había dos, que son las multinacionales que siguen liderando el mercado, como son Mazalín Particulares y British American Tobacco. Cuando empiezan las pymes, que empiezan de abajo con mucho esfuerzo, empiezan a vender productos más baratos y a partir de ahí las grandes ven una amenaza al mercado comercial y arriban a un convenio con el Estado, que es un famoso convenio de recaudación que firma la Cámara de la Industria del Tabaco, que estaba integrada solo por Mazalín y por British American Tobacco. Eso se firma con el Estado en el año 2002, pero donde básicamente lo que se establece es beneficios impositivos a estas empresas de la Cámara de Industria del Tabaco, una reducción del impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, eso como beneficio que se baja la alícuota del 21 al 7%. Por otro lado, se establece un compromiso de mantener las alícuotas de impuestos internos al tabaco. También se habla de combatir, paradójicamente, porque no ha parado de crecer, pero combatir el contrabando, y se establecen dos compromisos que marcan el inicio de los problemas de las pymes tabacaleras, que es una tributación mínima. Es decir, por un lado se baja la alícuota del impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, lo cual implica una reducción de la recaudación, y paralelamente se establece un impuesto mínimo, tanto en impuestos internos como adicional de emergencia, del 75% de la carga tributaria que corresponde a algo que se crea que es la categoría más vendida de cigarrillos. Esa categoría más vendida, por supuesto, era una marquilla que comercializaba la empresa que entonces y ahora es la líder de mercado, lo que era Marlboro Box. Entonces, lo que estableció este decreto del año 2004 es que nadie podía pagar impuestos internos en una cuantía inferior al 75% del impuesto que correspondía al Marlboro Box. Se establecía un tope en ese momento, que después se fue abandonando, que decía, igual esto no podía ser superior al 25% más de lo que correspondía aplicando la alícuota proporcional ad valorem sobre el precio informado por el fabricante. Esa fue la primera temporada del impuesto mínimo. Obviamente las pymes tabacaleras que habían empezado a trabajar en el año 2001 se vieron en una encrucijada porque vendían productos baratos, pero como consecuencia de este impuesto mínimo tenían que levantar el precio para trasladarlo al consumidor y perder mercado, o pagarlo con su propio patrimonio y fundirse. La verdad que la elección no era tal y lo que hicieron fue empezar a litigar. Ahí arranca la temporada 1 de los fallos y los litigios contra el Estado. La justicia les dio a la derecha a las pymes tabacaleras. Hay una causa dólar donde se dijo que esto de la categoría más vendida era inconstitucional. En definitiva, y esto es lo relevante, se establecía que la empresa líder del mercado, que es la que vendía la categoría más vendida, tenía el poder de fijar los impuestos que tenía que pagar al resto de las tabacaleras. Con lo cual, la forma de obligar a las pymes tabacaleras a subir los precios de sus cigarrillos era subir el precio del Marlboro Box. Eso fue la temporada 1 que va desde el año 2004 al 2009. En el 2009 se sanciona una ley que básicamente mantiene esto del 75%, de esta tributación mínima del 75% correspondiente a la categoría más vendida, pero hace algo que todavía perjudica más a las pymes tabacaleras, que es eliminar el tope del 25% en exceso sobre la alícuota ad valorem. Es decir, ahora tenían que pagar lisa y llanamente como impuesto mínimo el 75% de lo que correspondía a la categoría más vendida. Esta temporada 2 le planteó los mismos desafíos a las pymes tabacaleras. No tuvieron otra opción que litigar. Litigaron y la justicia les volvió a dar la derecha. Hay varios fallos, entre ellos uno de Tabacalera Sarandí, que tiene fallo favorable de primera instancia, fallo favorable de segunda instancia. Actualmente está en etapa de revisión en la Corte Suprema, donde nuevamente se dijo que esta imposición mínima del 75% de la categoría más vendida
era inconstitucional. En el año 2017 aparece esta segunda o tercera temporada, según como lo querramos computar, tercera temporada, donde aparece el impuesto mínimo que cambia el ropaje, pero básicamente la idea es la misma. En vez de ser un porcentaje de la marquilla más vendida del mercado, pasa a ser un importe fijo actualizable por inflación trimestralmente. Mantuvieron la categoría más vendida, pero trataron de, para quitarse de encima estos precedentes de la justicia que les eran adversos, derogaron esa ley, crearon una nueva como si fuera algo distinto, pero lo que había en el fondo es lo mismo. Era la idea de, por un lado, forzar a las pymes a que levanten el precio de sus cigarrillos y por otro lado, esto es lo que hizo esta ley, la 27430, disminuyó la alícuota al valor en que se aplicaba, bajó del 75 al 70%. Para tener una idea del impacto de esto, cuando se sanciona esta ley 27430, el 90% del mercado, aproximadamente, era cubierto por las grandes tabacaleras, es decir, las que se beneficiaban con esta reducción de la alícuota del 75 al 70%. Y el 10% lo cubrían las pymes tabacaleras, que eran las que se veían perjudicadas con este impuesto mínimo de 28 pesos actualizable por inflación en forma trimestral. Y un dato clave, la recaudación que se perdía como consecuencia de la reducción de alícuota era, y se comprobó después que fue así, mucho mayor que la que supuestamente se iba a ganar como consecuencia del establecimiento del impuesto mínimo. Es decir, una de las finalidades que se consideraron que era aumentar la recaudación no iba a ser tal y no fue tal. Las pymes nuevamente tuvieron que ir a la justicia y obtuvieron varios fallos. Tabacalera Sarandí fue una de las que obtuvo fallos favorables, porque en definitiva, como decía en un comienzo, lo que hay de fondo es una guerra comercial entre las tabacaleras multinacionales y las tabacaleras argentinas, que son las pymes. Ese es el fondo de la cuestión. Es importante mencionar que todas las pymes tabacaleras tuvieron que pedir y obtuvieron, por suerte, medidas cautelares que les permitieron no tener que pagar el impuesto mínimo en esta tercera temporada. Lo mismo ocurrió con el CMB, con la categoría más vendida. Medidas cautelares que les permitieron seguir aplicando la alícuota de valor como lo hacían y lo siguen haciendo las multinacionales, pagar impuestos internos en proporción al valor del paquete. Gracias a esas medidas cautelares pudieron subsistir, gente trabajando, familias atrás que los apoyan, máquinas de primera línea. Eso es lo que permitió que todas las pymes tabacaleras, con todo lo que eso implica, la gente que está detrás, los profesionales, los obreros, las máquinas, pudiéramos continuar. Y digo pudiéramos porque yo soy parte del grupo y bueno, esa es un poco la idea de destacar la necesidad que tenían y que seguimos teniendo de obtener medidas cautelares porque ahora hay una nueva temporada. Como pasó con las otras anteriores, a raíz de fallos judiciales y de medidas cautelares, se crea una nueva temporada que es este relevamiento de arca en comercios minoristas, la ley que se sancionó, la ley Bases, lo que estableció básicamente es que cuando hay una diferencia de precios mayor al 20% entre lo que pueda constatar Arca en los kioscos y el precio informado por los fabricantes como precio de venta al público, con esa diferencia sea mayor al 20%, los fabricantes tienen que pagar impuestos internos sobre ese precio relevado por Arca y no sobre el precio que informan a Arca, que es el mecanismo natural de establecer la base imponible y de pagar impuestos. Todavía que se sepa, no hay acciones judiciales iniciadas, pero es inminente que ocurra. ¿Por qué? Porque Arca, en vez de hacer algo que hace 7 años está establecido en la ley, que es constatar que los comercios respeten los precios que informan los fabricantes, lo que le está pidiendo a las tabacaleras es que rindan cuentas sobre esta supuesta diferencia que habrían constatado. Y la verdad es que es una pregunta que está mal dirigida, porque los fabricantes lo que hacen es vender a los distribuidores y a los mayoristas, dejando un margen para la comercialización del producto. Ellos informan, los fabricantes informan un producto Arca sobre el cual se paga impuestos internos y le venden a un precio algo inferior a los distribuidores y a los mayoristas para dar un margen de comercialización. Lo que prevé la ley es que en ese margen también entran los kiosqueros, quienes deberían vender al precio informado por el fabricante.
Si aparentemente Arca en algún caso o en varios casos lo que detecta son kiosqueros que no cumplen con esa obligación legal de respetar el precio informado por el fabricante, la lógica indica que la pregunta de por qué hay esa diferencia de precio debiera ser dirigida al comercio minorista que está obligado a cumplir con esa obligación y no al fabricante que está en el primer eslabón de la cadena. Y lamentablemente permite aventurar que se va a venir una nueva temporada de acciones judiciales y ojalá de medidas cautelares y sentencias a favor de las pymes tabacaleras que nos permitan continuar en la actividad.